Nuestro grupo escogió la sentencia SL 4849 del 2019, que es de la Corte Suprema de Justicia. ¿De qué trata esta sentencia? Es sobre la muerte de un señor que trabajaba en la empresa de energía de Cundinamarca. En los antecedentes nos dice que el señor le encomendaron un trabajo de ir a realizar una reconexión o arreglar unos cables que por lluvia se habían caído, entonces a un municipio de Cundinamarca. Entonces le encomendaron que fuera a arreglarlos. El señor dijo, sí, necesito que la noche anterior por favor quiten el fluido eléctrico porque ya es de alto voltaje, entonces ese es el debido proceso. ¿Sí? Cortar, suspender la línea para que los señores trabajen el día siguiente. Entonces así lo hicieron, el señor se fue al otro día con todo su equipo a hacer los respectivos arreglos. Entonces el acompañante dice que, bueno, ya miró que su compañero se subió, ¿sí? Y miró que fue segundos, que el señor como que se desmayó, que se desgonzó, él dice ahí. Que entonces cuando pensaron que era como un desmayo, nunca se imaginaron pues eso tan trágico. Cuando lo bajaron al señor, quisieron brindarle los primeros auxilios, pero el señor ya no tenía signos vitales. Entonces, bueno, ya llevaron al hospital y ahí dijeron que, claro, fue por una descarga eléctrica bastante fuerte que le afectó directamente al corazón. Todo ese voltaje le pegó en el corazón y fue segundos lo que demoró el señor para morir. Entonces, bueno, ya se estaba haciendo el debido proceso, que era reportar a ARL, porque ¿qué nos dice la ley 1562 del 2012? Accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. ¿Sí? Entonces el señor estaba realizando su trabajo, estaba en sus horas de trabajo y estaba realizando lo que le encomendaron hacer. Y él murió pues por esa razón. Entonces obviamente tenían que reportar para que se haga el debido proceso para las indemnizaciones. Entonces, pero resulta que los hijos dijeron no, aquí hay negligencia de parte de la empresa. Entonces ellos demandaron a la empresa de energía de Cundinamarca. En primera instancia el juez dijo no, es absurdo, de pronto fue negligencia del trabajador, pero la empresa no. Le negaron la demanda. En segunda instancia vino otro juez y dijo vamos a hacer investigaciones, vamos a investigar qué es lo que pasó. Entonces pidió pues todos los informes de medicina legal para ver la causa de muerte. Les dijeron a la empresa que les mostrara el sistema de gestión, muéstrame cómo ha trabajado el COPAS. Ya está, si lo tienen conformado, muéstrame lista de capacitaciones, lista de asistencia, muéstrame todo del sistema de gestión. Entonces miró que en la lista de asistencia el señor aparecía siempre de último y las firmas eran diferentes. Habían muchas inconsistencias que no daban al lugar a que fuera verdad, pues lo que ellos indicaban. ¿Sí? Entonces el señor juez dijo, muéstrame en el formato, el coordinador donde se mira o donde está firmado, donde dice que suspendieron el fluido eléctrico la noche anterior. Muéstrame en el formato. No había nada de eso. Entonces, en estos casos, por lo menos para cuando es trabajo de alto riesgo, debe existir un coordinador o alguien que los esté verificando, que los esté inspeccionando a los trabajadores. Y el coordinador tenía que haber hecho ese informe o llenando ese formato y ese formato darlo a conocer a los trabajadores. Miren muchachos, ayer, un ejemplo, a las 9 de la noche se suspendió el fluido eléctrico para que ustedes realicen pues el proceso al día siguiente. Tiene que estar firmado y especificado pues para qué lo hace, ¿sí? Pero no había nada de eso. Entonces se determinó pues que habían muchas inconsistencias. Entonces determinó el juez que era negligencia también de la empresa. Por eso les concedió la demanda a los hijos y resulta que él estaba casado y tenía un hijo, en ese tiempo era menor de edad, y dos hijos por fuera. Entonces la empresa que dijo, no, yo voy a indemnizar a la esposa y al hijo, pero a los otros dos no. Entonces, ¿qué dijo el juez? No, aquí va a indemnizar a todos. ¿Por qué? Porque él estaba respondiendo por sus otros dos hijos. ¿Sí? Entonces, que tenía que indemnizar a los cuatro. Y así fue, a cada uno le tenía que dar de 100 salarios mínimos. Tenía que indemnizarlo. Entonces, aquí se da cuenta uno que para todas las empresas necesitan un coordinador del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Es que es lo básico, es para los trabajadores, para verificar que los empleadores cumplan con la norma, con la ley, donde se les entregue más aún a las empresas de alto riesgo, que se les entreguen a los muchachos los elementos de protección personal, los adecuados y certificados
donde haya un formato de entrega de la dotación, donde se vea la lista o registro fotográfico que los están capacitando, y más aún a ellos que tienen que estar capacitando y en entrenamiento, porque siempre tienen que estar actualizándolo. ¿Para qué? La mayoría de los casos, los señores que no asisten a las capacitaciones son los que más se accidentan. O sea, ya es como lo más común. A veces no los mandan a los trabajadores a capacitarse porque piensan que las capacitaciones les quita tiempo o eso no va, piensan que no va a servir, pero miren que las capacitaciones, el sistema sirve. El artículo 4 de la Ley 1562 de 2012 define como enfermedad laboral aquella que es contraída por la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o al medio en el que el trabajador se ha visto obligado a laborar. Factores de riesgos laborales son aquellas situaciones o características que desencadenan un daño o un deterioro en la salud del trabajador. En el decreto 1477 de 2014 se expide la tabla de enfermedades laborales, la cual clasifica estos riesgos en físico, químico, biológico, psicosocial, ergonómico o biomecánico, y clasifica algunas enfermedades que se desencadenan de estos. Riesgos biológicos son aquellos que se generan por exposición por diversos factores, sea por trabajo, por aire o por vectores como animales o insectos, de microorganismos como virus, bacterias y hongos. Algunas enfermedades que se desencadenan de estos son la tuberculosis, el dengue, el tétanos, la hepatitis, la rinitis y el COVID-19. Esta, al ser una enfermedad nueva, fue catalogada como enfermedad laboral directa en el decreto 676 del 2020. Riesgos biomecánicos o ergonómicos son aquellos que involucran los puestos de trabajo, las maquinarias, los equipos y los objetos de trabajo. Se desencadenan por malas posturas, mal diseño de los elementos de trabajo y o herramientas, por fuerzas físicas, también por mal manejo de cargas, movimientos repetitivos. Algunas enfermedades que se desencadenan de estos son lesiones cervicales, lesiones lumbares, artritis, lesiones articulares, lesiones del sistema nervioso, túnel del carpo y enfermedades esqueléticas y o musculares. Buenas, profesor y compañeros, mi nombre es Talia Ginedo Oviedo y en esta ocasión vengo a hablarles de los riesgos físicos, riesgos psicosociales y riesgos químicos y sus enfermedades. El riesgo físico tiene que ver netamente con lo físico. Y para esto las enfermedades que están expuestas son debido a la exposición a altas y bajas temperaturas, debido también a la exposición de superficies calientes, también a las radiaciones de ionización y las de no ionización. Ambas son peligrosas para las personas. Entonces, debido a esto, pues también se producen muchas enfermedades. En los químicos podemos encontrar también que más que todo tiene que ver con la manipulación de líquidos peligrosos o a la exposición a la manipulación de muchos gases inflamables. También puede ser que esto es muy peligroso. También a la inhalación de gases, también eso puede ser muy peligroso si no utilizan el equipo adecuado.
Hablando también del riesgo psicosocial, que este se deriva también del trabajo bajo presión, también se menciona la monotonía, la rutina, también eh, la mala organización del trabajo, el exceso laboral. Entonces, pues por esas razones también se pueden derivar muchas enfermedades debido a esto. Entonces, que tengan un buen día. De igual forma, es importante saber qué es accidente de trabajo. En la Ley 1562 del 2012 nos definen que el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión de trabajo y que se produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, la invalidez o incluso la muerte. También se define como accidente de trabajo todo evento desafortunado que se le presente al trabajador cuando esté actuando por órdenes del empleador, ¿sí? Es decir, y fuera del horario de trabajo. Es decir, mi empleador me cita a mí a que vayamos a hacer una actividad un día domingo que no es laborado, pero me llega a suceder algo, ya es definido como accidente de trabajo. También es definido como accidente de trabajo cuando nos desplazamos en transporte que es suministrado por la empresa desde nuestra casa al trabajo o viceversa. Si el empleador no me suministra el transporte, no es llamado accidente de trabajo. Muchas personas creen de que porque yo voy al trabajo y me accidento o me llega a presentar algo, ya es accidente de trabajo, pero no. La ley es muy clara y nos define qué es y qué no es accidente de trabajo. De igual forma, también es llamado accidente de trabajo el que se produzca cuando yo estoy en ejercicio o función sindical. Es decir, yo estoy o participo en un sindicato y entonces tenemos reunión con el sindicato, vamos a hacer algo con el sindicato y se me llega a presentar algún accidente dentro de esa función, entonces sí es accidente de trabajo, de lo contrario no. Dentro de los factores de riesgos tenemos dos ramas. Uno que se dividen en los que nos pueden ocasionar accidentes de trabajo y otros que nos pueden ocasionar enfermedades de origen laboral. Dentro de los que nos pueden ocasionar accidentes de trabajo tenemos los factores de riesgos de seguridad. En este caso tenemos el factor de riesgo público, que es uno de los más latentes, locativo, eléctrico, mecánico y el de alturas. Son esos 5 factores de riesgo que nos pueden ocasionar accidentes de trabajo. Entre el riesgo público, ¿por qué decimos que nos pueden ocasionar accidentes de trabajo? Es decir, yo trabajo, digamos, en una empresa de valores, ¿sí? Y pues llegan a asaltar a la empresa de valores y yo salgo afectado, entonces, o afectada. Entonces, estoy o caí en un accidente de trabajo. El riesgo locativo, bueno, el mismo riesgo público también, si de pronto soy conductor y de pronto hay conductores imprudentes, porque no falta en ninguna parte un conductor imprudente, es decir, no utiliza adecuadamente las señales de tránsito, no las respeta, entonces por eso se pueden ocasionar accidentes de trabajo. Sí, y entre muchos otros aspectos que se pueden generar dentro del factor de riesgo público. Tenemos el factor de riesgo locativo, ¿esto por qué? Por caídas al mismo nivel, diferencia de nivel, caída de pronto de alguna estructura, caída de pronto de algún elemento de lo alto o incluso yo golpearme con algo en el mismo nivel. Es el factor de riesgo locativo. Tenemos el eléctrico, ¿por qué? Por la sobrecarga en las tomas. Muchas veces nosotros no tenemos la precaución de que los tomacorrientes son nomás, digamos, 2 puestos y nosotros ¿qué nos podemos hacer? A enchufar más y más y más y esto puede ocasionar un cortocircuito, ¿sí? Sobrecargar las tomas no es lo adecuado, lo apropiado que nosotros podemos de hacer cuando estamos ejecutando nuestras actividades laborales. También tenemos el factor de riesgo de alturas. ¿Esto por qué se presenta? Por trabajar en alturas. Ahorita con la nueva ley se dice que después de 2 metros, tanto arriba como abajo, ya es considerado como trabajo en alturas. Entonces, se deben de tener una adecuada capacitación para nosotros
poder ejercer esta actividad. No todo mundo puede ejecutar las actividades en alturas, pues debemos de recibir una adecuada formación para saber de pronto cómo utilizar los elementos de protección personal para trabajo en alturas, para saber cuáles son las medidas preventivas que debemos de utilizar, para saber cómo debemos de proteger nuestra integridad, incluso la integridad de nuestros compañeros, entre muchos otros aspectos importantes que se deben de tener en cuenta al momento de desarrollar nuestras actividades. También tenemos el factor de riesgo mecánico. ¿Por qué? Por utilizar de pronto alguna herramienta cortopunzante, por utilizar de pronto una herramienta en el desarrollo de pronto digamos, yo estoy voy a despinchar una llanta, entonces ahí me puedo generar algún tipo de daño. Entonces este es el factor de riesgo mecánico, y así nosotros sabemos distribuir cuáles son los diferentes factores de riesgos que nos pueden generar accidentes de trabajo. Es importantísimo que nosotros tengamos la prevención adecuada para evitar cualquier tipo de situación riesgosa dentro del desarrollo de mis actividades laborales. No podemos creernos que somos capaces o somos autosuficientes o que porque no me ha pasado anteriormente no me va a llegar a pasar. Claro, nosotros todos somos susceptibles a que nos lleguen a presentar situaciones de peligro dentro de las labores que ejecutamos dentro de nuestra empresa, ¿sí? Igual no quiere decir que porque nuestra empresa no esté controlando los factores de riesgo, solo allá no tenemos que cuidar. También en nuestros hogares es importante e indispensable cuidarnos y darle a conocer a nuestros familiares de la importancia de cuidarse ante cualquier tipo de situación riesgosa, pues en nuestras casas también encontramos incluso los mismos o más factores de riesgos en el desarrollo de actividades cotidianas, ¿sí? Entonces, todo esto es para que nosotros lo tengamos en cuenta, lo apliquemos en nuestro diario vivir y de una u otra forma evitemos los llamados accidentes de trabajo.